Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Nicole Michel y esta es una emisión especial de News 24 en español dedicada a la guerra Espadas de Hierro. Ha pasado una nueva semana de combates contra la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Israel sigue bajo ataque desde el 7 de octubre, no solo por los misiles y los francotiradores de Hamas y la yihad islámica en Gaza, el Hezbollah en el Líbano y también Yemen, que se ha sumado a la contienda, sino por el ataque y demostraciones antisemitas que llenan las principales capitales del mundo, cantando que Palestina será libre, confundiendo al pueblo palestino con una organización terrorista. From the river to the sea, from the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea, From the river to the sea, Palestine will be free. París, Londres, España, en Latinoamérica, en Estados Unidos y muchos otros países más, el apoyo a Palestina se traduce hoy en un deseo exterminador. Cuando las masas pro-palestinas gritan desaforadas, "From the river to the sea, Palestine will be free", desde el río Jordán al mar Mediterráneo, Palestina será libre. ¿Será libre de qué? Es una buena pregunta. ¿Será de nosotros, los judíos? ¿Qué es lo que van a hacer con 10 millones? ¿Nos quieren a todos muertos? Tengo novedades para todos ustedes que cantan Will Be Free. Tanto Israel como las comunidades judías del mundo haremos lo posible por impedirlo. Hoy, Carlos, hay un Estado que defiende al pueblo judío. Querer matarlos y querer destruir al Estado de Israel no es algo que quede impune. Los responsables de esta guerra están claramente marcados: Hamas, Hezbollah, Irán y sus cómplices, tanto en lo militar, lo ideológico y lo educativo. Más adelante en el programa hablaremos de uno de los principales cómplices de mantener este conflicto con el pueblo palestino desde 1950, educando a generaciones y generaciones de niños y jóvenes palestinos a querer morir como yahidim, como mártires. Pero previo a ello, Lior Hayat, el vocero de la Cancillería israelí, realizó un Zoom para actualizar acerca de la situación de los secuestrados, muchos de ellos de países latinoamericanos, e hizo referencia al fenómeno del antisemitismo actual. Lamento decir que el que apoya hoy los palestinos apoya al Hamas. No hay una línea en el medio. Si no estás con Israel, estás con Hamas. Estás con los que hicieron esas atrocidades. Es difícil de decirlo, pero el que ahora no apoya al Estado de Israel en su lucha, en su guerra de autodefensa, da el apoyo a los terroristas de Hamas y es justamente los que están buscando. Lamentablemente vemos muchos eventos de antisemitismo, también en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Eso es un problema que nosotros, el mundo judío entero y el mundo occidental o la comunidad internacional en su totalidad, tiene que enfrentar. El hecho de que un ataque contra judíos, el peor ataque desde el Holocausto, que terminó con 1.400 víctimas que fueron asesinados en Israel, genera ataques contra Israel en el mundo, es una cosa que ni siquiera puedo entender. Demuestra el nivel de odio y el nivel de ignorancia y el nivel de apoyo a un grupo terrorista Hamas. Nicole, Garin Tzabar es el único programa que proporciona un sistema de apoyo de 360 grados a sus participantes antes de mudarse a Israel, durante y después su servicio militar, incluido alojamiento en pensión completa durante todo el servicio, y lo hace con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Ministerio de Absorción e Integración, la Agencia Judía de Israel y Masá Israel Journey. El ataque del 7 de octubre en todos los poblados que bordean la Franja de Gaza y que dejaron cerca de 1.400 muertos, miles de heridos y un dolor que no cesa y que no se va de nuestro corazón. Uno de esos kibutzim se llama Nir Yitzhak. Y allí se encontraba un grupo de soldados solitarios que vinieron por el programa Garin Tzabar. Nicole, estuviste con ellos el día que fueron a buscar las pertenencias que habían quedado luego del 7 de octubre. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Bueno, la verdad, Carlos, fue muy emotivo,
porque cuando te consigues soldados solitarios, jóvenes que están aquí, y más aún nosotros, latinoamericanos, que tenemos esa idiosincrasia tan amorosa, tan nuestra, verlos recoger sus cosas, su único hogar aquí en Israel, en ese kibutz, como bien dijiste, en la franja de Gaza, 3 kilómetros, Nir Yitzhak, te dan un sentimiento muy grande, cómo ellos se despiden de esa casa, de esa segunda casa, aparte de sus países en Latinoamérica donde pertenecen. Vamos a ver el siguiente reportaje. Nos encontramos en el kibutz Nir Yitzhak, el kibutz donde viven los soldados latinoamericanos, soldados israelíes que hoy se despiden de este lugar que está a 3 kilómetros de la franja de Gaza. Estos soldados tuvieron la suerte o destino de salvarse el 7 de octubre del ataque de Hamas. Se disponen a buscar sus pertenencias en su hogar en Israel, el kibutz Nir Yitzhak, que hoy es zona de guerra. Jonathan Sepiurka es el director del área hispanohablante del programa Garin Tzabar. Un programa que responde por todos estos soldados latinoamericanos que vienen aquí voluntariamente a Israel. Ellos vienen, se ponen en contacto con nosotros antes de hacer antes de llegar de emigrar a Israel. Exactamente, y desde ese lugar nosotros ya los ayudamos, los orientamos en todo el proceso de aliar y los ayudamos en todo lo que es la implementación de ellos dentro de Israel. Jóvenes de la generación AI. El ejército israelí resguarda el sur del país. En caso de alarma, nos detendremos a la vera del camino y ustedes saldrán y se alejarán del micro. Nos caen cohetes constantemente, entonces el ejército cuida a las personas que entran y también, digamos, se protege a la población israelí de que no sigan entrando terroristas a toda esta zona, como pasó, digamos, el 7 de octubre y los primeros días posteriores a la masacre de lo que se conoce como el Shabbat Negro, por la cantidad de muertos de asesinados y secuestrados. Recoger sus pertenencias y otra vez salir de la zona de confort. Caminante se hace camino al andar. Renata de Paraguay nos dice: Un poco triste, o sea, muy triste porque no me imaginé teniendo que hacer esto, teniendo que mudarme tan rápido y con una hora, porque existe la posibilidad que vuelva a ver Absacot y eso. Claro. Pero bien. Y como soldada israelí, nacida en Paraguay, ¿te quedas aquí en Israel, Renata? Sí, obvio. Eitan de Chile se despide de sus padres adoptivos israelíes. La verdad, raro, no sé, como que me falta la energía del kibutz. Era un lugar alegre, con una comunidad increíble. La gente era súper simpática, amable. Si hablabas con ellos te contaban mil historias, si te conocían te ayudaban también con cosas, te quitaban a las casas de ellos. Y la verdad, no sé, siento que falta eso, falta ver a esa gente, ver la alegría, la verdad. ¿Te vas a Chile o te quedas en Israel? Me quedo en Israel 100%. Nurit de Costa Rica con todo sobre sus hombros. Bien, pero triste porque estoy dejando mi casa, pero bien porque no sé. Mucho sentimiento. Sí. Claro, claro. ¿De qué parte de Costa Rica eres? De San José. De San José. ¿Te quedas en Israel, Nurit? Sí, 100%. Nunca lo dudé. El servicio militar israelí comienza a los 18 años. Es obligatorio. Las soldados que no pierden la sonrisa, que son fans de Childish Gambino en pleno kibutz. Las maletas están listas. Y al final, el abrazo de Ilan, con 53 años en el kibutz. Un padre para los soldados. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال.
Bueno, el líder de Hamas, Musa Abu Marzouk, dijo que el 75% de los residentes en la Franja de Gaza son refugiados y son responsables de Naciones Unidas protegerlos. Marzouk agregó que según la Convención de Ginebra es responsabilidad de la ocupación proveerle a los civiles de Gaza todos los servicios mientras estén bajo ocupación. Pero Israel no ocupa ni está presente en Gaza desde 2005. Es tan solo un detalle, Carlos. Pequeño detalle. La organización que sí está presente es la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos. UNRWA tiene a su cargo, entre otras cosas, la educación de los niños y adolescentes palestinos y en sus objetivos figura educar por los derechos humanos y la resolución no violenta de conflictos. Veamos cómo lo hacen. Hamas and Islamic Jihad Summer Camps 2021. The way children from UNRWA schools spent their summer vacation. مخيم طلائع التحرير سيف القدس للعام 2021. الله أكبر ولله الحمد. واحنا جيل فلسطين احنا بنعشق الشهاده. والله احنا بنجاهد عشان القدس وعشان وطننا ونموت شهداء. هاي جيل التحرير هان بنحرر فلسطين والقدس وكل الدول المحتله. Bueno, en el documento llamado Estrategia de Educación para una Ciudadanía Global 2021-2023 de la UNRWA, uno de los puntos centrales es el derecho palestino a la ley de retorno. La organización se ocupa de indoctrinar desde su fundación en 1950 que Israel no tiene derecho a existir y que los palestinos refugiados podrán regresar a Yafo, Haifa, Ashdod y Ashkelon. Durante años, UNRWA, una organización de las Naciones Unidas, ha enviado a sus alumnos a los campamentos de verano de Hamas y allí recibido entrenamiento militar y un profundo deseo de ser mártires por Palestina. نحن سنعد هذا الجيل ومن أجل أن نفجر جماجم هذا العدو. من تحت الأرض نخرج إليكم ندق الرعب في قلوبكم ومن فوق الأرض بصواريخنا نقطعكم أشلاء. حط السيف قبال السيف، حط السيف قبال السيف، احنا رجال محمد ضيف، احنا رجال محمد ضيف. As the summer camps drew to a close, each camper received a certificate of appreciation, complete with his photo, attesting to the completion of formal weapons training and a readiness to fight the Jews. Con los miles de millones de dólares que recibe la UNRWA de la ONU y de donaciones de ONG que apoyan la causa palestina, el equipo profesionales de la UNRWA, sus directores, sus maestros, sus asistentes sociales, todos los que deberían de ocuparse de brindarle una calidad de vida mucho mejor a los refugiados, los han abandonado. Exactamente. El equipo de evaluación interno de las Naciones Unidas ha emitido un informe categórico de que es imposible supervisar el uso de los fondos de la UNRWA, que todos los materiales educativos están fuera del plan de acción integrado para refugiados que tiene las Naciones Unidas y que UNRWA debe ser supervisado ya que no queda clara cuál es la contribución a la mejoría de la vida de los refugiados. En el Congreso de los Estados Unidos, el congressman Brad Sherman, de los demócratas, ha pasado una ley llamada Peace and Tolerance in Palestinian Education Act, paz y tolerancia en la educación palestina, que indica revisar todos los aspectos relativos a la participación financiera de los Estados Unidos en la UNRWA. UNRWA se ha convertido en el brazo ideológico de Hamas y es una organización cómplice de los terroristas. Clearly, the Hamas and Islamic Jihad summer camps have become training grounds for the vilification of Israel. UNRWA teachers and textbooks complement this with an ideology and curriculum that promotes armed struggle for the right of return.
Last May, the most recent outbreak of anti-Israel violence in Gaza exposed a tunnel dug by Hamas under a school in UNRWA's Zaytun refugee camp. Here is the evidence. Hamas thus takes the UNRWA children captive not only during the summer, but during the school year itself. UNRWA students constitute a future terror army aimed at liquidating Israel based on the illusion of a right of return. UNRWA can no longer act as if it does not know. UNRWA is proud of its 400 schools in Gaza, Judea and Samaria, and Jerusalem. It allocates 58% of its budget for an education system that indoctrinates a new generation for war. In essence, it has abandoned its students. The time has come for UNRWA to teach peace and coexistence during both the school year and summer vacation. The time has come for the world to demand oversight of UNRWA schools. The time has come for donor nations to put an end to UNRWA anarchy. Gracias a los Gypsy King por habernos dedicado el Atikva con su particular estilo. Y mi esperanza es que ese Atikva, así en hebreo se dice esperanza, nos permita en el futuro poder vivir en paz con el pueblo palestino. Nicole, uno de los países donde más se ha sentido la identificación confusa entre el pueblo palestino y los terroristas de Hamas ha sido España. Y para aclararnos la situación allí se encuentra con nosotros la periodista de Telemadrid, María Jamardo. Muchas gracias, María, por estar hoy con nosotros. Gracias, María, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. María, el placer es nuestro. Te hemos visto participar en debates en los medios españoles. Estos mismos dan información fidedigna, son creíbles o son tendenciosos que mezclan la realidad del pueblo palestino con la organización terrorista Hamas. Esa es nuestra duda y hoy me gustaría que nos los aclararas. Pues me gustaría contestar de manera contundente que no hay confusión en los medios españoles entre los terroristas y el pueblo palestino, pero la verdad es que para justificar los derechos humanos de unos, que justificamos todos y que defendemos todos como no puede ser de otra manera, están tratando de blanquear todas las acciones que desde el pasado 7 de octubre hemos podido ver con nuestros propios ojos. Y es muy complicado combatir un relato que está tan instaurado en la prensa, en la sociedad, que es el que cala con tanta facilidad en todos aquellos que desconocen cómo desde hace 18 años Palestina es libre de vivir en Gaza, en su territorio como le apetezca, y cómo buena parte del pueblo palestino en 2006 eligió hacerlo bajo la propuesta política de un grupo terrorista como es Hamas, y de ahí que desde entonces Israel no haya podido descansar
ni un solo minuto con esas amenazas constantes, con esos misiles constantes, pero claro, es complicado explicarlo cuando no has estado sobre el terreno y es complicado hacerte oír cuando la mayoría optan por lo políticamente correcto, que hoy es defender la causa palestina como si la causa palestina fuese algo que se pudiese separar del hecho religioso radical o de las aspiraciones de un grupo terrorista como Hamás por imponer en la zona, en el área de Oriente Medio que afecta también al territorio israelí, su voluntad. Has hablado del tema político y quisiera mencionar, dentro del gobierno español hay voces encontradas. Por un lado, el presidente Pedro Sánchez, que busca tener una, digamos, posición componedora para las partes en conflicto, y por otro lado tienes a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de su gobierno, que se diferencia diciendo que Israel comete crímenes de guerra. ¿Cómo pueden convivir estas dos visiones dentro del mismo gobierno español? Pues es algo incomprensible e inadmisible, porque efectivamente cuando un gobierno se pronuncia como institución tiene que hacerlo en bloque y no caben opiniones internas. La opinión se pacta en el Consejo de Ministros y a partir de ahí esa es la oposición oficial del país. Es muy chocante para los españoles también. Entiendo que sea desde el extranjero algo inexplicable, pero quiero recordar que la señora Yolanda Díaz y los antiguos miembros de Podemos, por ejemplo, fueron los únicos miembros de un gobierno en Europa que se manifestaron en contra de la OTAN cuando trató de acordar la entrega de armas a Ucrania tras ser invadida por Rusia. Tenemos que entender que en su visión prorrusa del mundo, aunque intenten blanquearla, están mucho más próximos de los postulados de Hamás y de sus intenciones que de lo que pueden estar de un Estado de Derecho como Israel, que molesta mucho en Oriente Medio precisamente porque no deja de recordar cuál es la civilización de Occidente, cuál es el sentido del Estado de Derecho, cuál es el respeto a la ley y cuál es la libertad, que yo creo que es realmente lo que está en peligro en este momento, la libertad de Israel de poder defenderse ante cualquier ataque y la libertad de los periodistas de la sociedad occidental de poder expresar su opinión y defender aquello que cree que es correcto sin miedo a que les señalen, ¿no? Claro. Ciertamente, María, hay una realidad, tiene que haber una convivencia entre el pueblo judío, el pueblo israelí y el pueblo palestino, pero tú como periodista, y eso es algo muy importante, buscas información creíble frente a un mar de fake news que hay actualmente. ¿Cómo haces para poder realizar esa labor tan importante como comunicadora? Pues mira, más que buscar la información real, que también intento darla, la realidad es que trato de desmontar el relato de la propaganda de Hamás. Y trato de hacerlo porque de verdad que es algo que llega con tanta facilidad y con el victimismo con el que exponen a su propio pueblo, a los palestinos, a los que están, y se ha confirmado hace unas horas, acribillando literalmente cuando tratan de huir del norte al sur para ponerse a salvo, que yo creo que es imprescindible poner frente al espejo las barbaridades y las atrocidades que Hamás es capaz de cometer contra su propio pueblo. Lo ha utilizado durante muchos años y le ha salido bien el negocio, precisamente porque la bondad y el buenismo y en muchos casos la ignorancia de Occidente han hecho que se envíen muchas cantidades de dinero, grandes e importantes sumas de euros desde la Unión Europea y de Estados Unidos, de dólares, para tratar de ayudar en esa estabilización de Gaza y en que pudieran salir adelante. Pero cuando uno echa la vista atrás y se da cuenta de que después de esa salida del último israelí de la Franja de Gaza, lo primero que hicieron fue eliminar todas las infraestructuras y dedicarse a convertir Gaza en un queso gruyère totalmente socavado bajo el suelo para intentar ocultar bajo infraestructuras como hospitales, como escuelas, como mezquitas, sus centros de mando, y Occidente no es capaz de verlo. De verdad que lo importante ahora mismo es poner en el foco a Hamás, decir que Hamás está utilizando a sus propios civiles, repetirlo hasta la extenuación, poner en evidencia a gente que está utilizando a su propio pueblo, insisto, para salir indemne, que no tiene pudor en refugiarse en ambulancias que tratan de evacuar heridos a través de la frontera de Rafah
precisamente para huir, ¿no? De ese asedio, de ese cerco que cada vez las FDI aproximan a las zonas estratégicas. Y yo creo que lo único que hay que hacer en este momento es reventar, y lo digo directamente porque esa es la palabra que merecen, las estrategias de propaganda de Hamás. No se puede comparar nunca una organización terrorista con un Estado de Derecho consolidado y reconocido, y no se puede blanquear lo que hicieron el 7 de octubre. Nada de lo que ha venido después, puede afearse para tratar de justificar un derecho que además utilizan a conveniencia cuando se ven debilitados, cuando ven que están entrando en una situación un poco más compleja por la falta de comunicaciones, por los cortes eléctricos, o por la falta de combustible, que por cierto no es tal, y yo quiero poner el foco, ya que me dais la oportunidad, para aquellos que nos vean. Es imposible que llevamos un mes desde ese 7 de octubre viendo como los hospitales y como ese Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, que depende de Hamás y que por lo tanto desvía propaganda de Hamás, diciendo que se quedan sin suministros día tras día, y así llevan un mes. De algún sitio está saliendo ese combustible para que sigan, como vimos ayer, asistiendo, por ejemplo, a actos de propaganda con pantallas gigantes en esos enfrentamientos entre las FDI y Hamás, en los que no había ni una ventana del hospital de Shifa sin luz y no había ni un solo móvil de quienes estaban allí concentrados sin batería. Eso es importantísimo, enseñar esas imágenes, repetirlas y desmontar esa barbaridad que se está construyendo en torno a Hamás para blanquearlos es fundamental. María, no nos queda más que agradecerte por tu análisis y por tu participación en nuestro programa, y esperamos quizás más adelante volver a hablar con temas mucho menos complicados que este, para hablar un poco de la relación de España e Israel. Muchas gracias. Gracias, María, por estar con nosotros en Night 24 News aquí en Tel Aviv. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Bueno, y no nos vamos a despedir sin dejar de lado ni olvidarnos de los secuestrados por Hamás, que nosotros seguimos pidiendo por la liberación de todos ellos. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí, Carlos. Hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros.